Estamos llegando a la parte final del tema y toca hablar un poquito de software. No de todo el software, sino del sistema operativo. Pero vamos a recordar antes algunas cosillas. En primer lugar, ¿qué era el software? Recordamos. Software es la parte lógica del ordenador, es la información que maneja el ordenador. Recordad que la otra parte del ordenador era el hardware. Todo lo que hemos visto hasta ahora en el tema hablaba de hardware. Ahora estamos hablando de la parte lógica, de la información. Ese software se puede clasificar en varios tipos. En primer lugar, tenemos un software que serían los datos. En software datos, ¿qué es lo que entraría? Pues todos aquellos que nosotros manejamos con el ordenador. Dentro de los datos entraría un texto que yo escriba, una tabla, una imagen, una foto, un vídeo, un sonido, una canción. Bueno, pues todo eso que es para lo que yo uso el ordenador serían los datos. Por supuesto es información y por supuesto es software. Y luego tenemos otro tipo de software. El software que sirve para hacer funcionar todo el conjunto del ordenador. Es decir, si nosotros queremos usar esos datos, necesito que el ordenador funcione y sepa cómo manejar esos datos. Bueno, pues entonces ya hablamos de otro tipo de software que son instrucciones. Instrucciones para que el ordenador sepa hacer cosas. Entonces tenemos esas instrucciones, las vamos a clasificar en dos grupos, según para lo que sirvan esas instrucciones. En primer lugar, tenemos las instrucciones para realizar tareas útiles. Tareas útiles como las que he comentado antes, hacer un texto, ver una foto, reproducir música, reproducir vídeos, gestionar un montón de datos. Bueno, pues todas estas instrucciones, conjuntos de instrucciones para realizar tareas útiles, es lo que llamamos programas, aplicaciones. Programas y aplicaciones hay miles. Un juego es un programa, una aplicación del móvil es un programa, un procesador de texto es un programa, el navegador de internet Chrome, por ejemplo, es un programa, WhatsApp es otro programa. Es decir, programas hay miles diferentes según la utilidad que le queramos dar al ordenador. Y luego tenemos otro tipo de instrucciones que no son ya para realizar tareas útiles con datos, sino que son instrucciones para manejar el hardware. Instrucciones para que el ordenador sepa cómo funciona cada una de sus piezas que lo componen. Estas instrucciones obviamente son básicas. Si el ordenador no sabe manejarse a sí mismo, no sabe manejar cada una de sus piezas, pues no va a funcionar bien. Por lo tanto, son unas instrucciones básicas y súper importantes. Y estas instrucciones, en realidad es un programa, pero como tiene otra función, le vamos a dar otro nombre, y ese nombre es sistema operativo. Sistema operativo, por lo tanto, es un conjunto de instrucciones para manejar el ordenador, para manejar todas las piezas del ordenador. Sistema operativo hay muchos. El más usado en ordenadores, Windows. Ahora mismo estamos en la versión 10, Windows 10. Los teléfonos, pues la mayoría de los teléfonos usan un sistema operativo que se llama Android. Tenemos otros sistemas operativos, por ejemplo, sonará Guadalines, que es el que utilizan los ordenadores de la Junta de Andalucía. En fin, hay más. Bueno, pues nos vamos a centrar a partir de ahora en hablar del sistema operativo. ¿Cuáles son esas funciones del sistema operativo que lo hacen tan importante? ¿Cuáles son esas instrucciones que sirven para manejar el hardware? Bueno, pues vamos a hacer, digamos, 4 categorías. El sistema operativo va a realizar 4 funciones básicas para el funcionamiento del ordenador. Vamos con la primera. El sistema operativo permite que yo como usuario
pueda decirle al ordenador qué quiero hacer. Es decir, pueda darle a instrucciones. ¿Cómo conseguimos que el sistema operativo haga esto? Pues por ejemplo, el sistema operativo Windows pues tiene una serie de ventanas que se abren y se cierran, tiene una serie de menús que se despliegan, una serie de iconos y de botones que nosotros podemos pulsar, tiene, por supuesto, un cursor que manejo con un ratón para indicar lo que quiero utilizar. Bueno, pues todo esto que a mí me permite abrir aplicaciones, cerrar, borrar, copiar y yo poder decir qué quiero hacer, pues todas esas funciones son características, son responsabilidad del sistema operativo. Por lo tanto, primera de esas funciones, muy importante. Sin sistema operativo, el usuario, yo como persona, no puedo manejar el ordenador. No me va a dejar. Siguiente función. El sistema operativo decide cómo se guarda la información en los dispositivos de almacenamiento, cómo pasa la información de los dispositivos de almacenamiento a las memorias y de las memorias a los dispositivos de almacenamiento. Por lo tanto, otra función muy importante del sistema operativo. Cómo, dónde hay que almacenar la información. Siguiente. El sistema operativo también permite que varios ordenadores puedan intercambiar información, es decir, permite crear redes informáticas. El sistema operativo se encarga de controlar cómo se envía la información de un ordenador a otro y cómo se recibe esa información desde otro ordenador. Obviamente, sin sistema operativo no podríamos tener una red informática como es Internet. Por lo tanto, una función también muy importante. Y la última, también muy importante, es que el sistema operativo permite que un programa que estemos utilizando, el que sea, un juego, un procesador de texto, un reproductor multimedia, el que sea, pueda usar el hardware. Es decir, si queremos escuchar música, el reproductor multimedia está usando un elemento de hardware que son los altavoces. Si queremos ver una imagen, pues el sistema está utilizando un dispositivo que es el monitor que me muestra una imagen. Bueno, pues el sistema operativo se encarga de que la aplicación correspondiente que necesite usar determinado elemento de hardware sepa cómo mandarle esa información. Voy a poner un ejemplo. Y en este ejemplo voy a hablar de los controladores. Mirad, elementos de hardware, dispositivos, aparatos que se pueden enchufar a un ordenador, hay miles diferentes. Entonces, claro, cada aparato funciona de una forma distinta. Entonces, cuando el sistema operativo quiere hacer funcionar ese aparato, tiene que saber de alguna manera ese aparato cómo funciona. Porque ya os digo que hay miles de aparatos diferentes que se pueden conectar a un ordenador. Y como son tantos, es imposible que Windows, que es el sistema operativo, de fábrica venga con la información de cómo funcionan todos esos aparatos. Y no solamente eso, sino que a cada momento van saliendo aparatos nuevos que yo voy a querer conectar al ordenador y el sistema operativo tiene que saber cómo funciona. Entonces, si es un aparato nuevo, es imposible que lo sepa. Bueno, pues, ¿cómo se soluciona esto? Pues cualquier aparato que yo vaya a conectar al ordenador viene acompañado con un pequeño programita, es decir, un pequeño conjunto de instrucciones que le dicen al sistema operativo cómo funciona. Bueno, pues este conjunto de instrucciones, este pequeño programita que acompaña siempre a los aparatos y que para poder utilizar ese aparato tiene ese programita que está instalado en el ordenador y el sistema operativo saber que está ahí, ese pequeño programita es lo que llamamos un controlador. En inglés, driver. Entonces, el controlador
¿Qué es lo que va a hacer? Pues el controlador va a hacer que cuando una aplicación, la que sea, procesador de texto, un editor de fotografía, un juego, quiera utilizar determinado elemento de hardware, determinado dispositivo, el que sea, pues le va a mandar esa información al sistema operativo. El sistema operativo ya tiene instalado el controlador de ese dispositivo y ese controlador le va a ayudar al sistema operativo a traducir esa información que le manda la aplicación en una información adaptada al dispositivo. Entonces, ¿cuántos controladores tenemos que tener en nuestro ordenador? Pues tenemos que tener un controlador por cada aparato o por cada elemento de hardware que tengamos conectado al ordenador. ¿De acuerdo? Esos aparatos pues serán impresoras, altavoces, monitores, proyectores, discos duros externos, un pendrive, cualquier aparato de estos. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo clásico. Nosotros queremos un documento que estamos haciendo, un documento de texto que estamos haciendo con un procesador de texto, por ejemplo con Word, queremos que salga por la impresora. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le damos un botoncito y veo que el papel sale escrito por la impresora. Bien, ¿qué es lo que ocurre a nivel de software? Porque a nivel de hardware ocurren otras cosas, pero a nivel de software, ¿qué es lo que pasa ahí? Desde que yo le doy al botoncito hasta que sale el papel por la impresora. Bien, lo primero que vamos a hacer es que cuando le damos al botón de imprimir, el programa, en este caso estoy usando un ejemplo con Microsoft Word. Pues Microsoft Word, ese programa en el cual estoy tecleando un texto, va a coger ese archivo que ha creado y se lo va a mandar al sistema operativo. El sistema operativo sabe, porque controla cómo el usuario da las órdenes al ordenador, el sistema operativo sabe que yo he pulsado el botón imprimir. Con lo cual sabe que yo, que soy el usuario, quiero que ese archivo salga por la impresora. Entonces, el sistema operativo, en este caso Windows, va a coger esa información y se la va a mandar al controlador, a ese pequeño conjunto de instrucciones que indican cómo funciona, en este caso, la impresora. Impresoras, hay cientos de impresoras diferentes. Muchas tienen un funcionamiento muy similar, pero otras un funcionamiento muy diferente. Y cada una necesita, por lo tanto, su propio controlador. A cada una, cuando se le manda la información de lo que queremos imprimir, hay que mandársela de una manera que la impresora pueda entender. Bueno, pues, ¿quién se encarga de hacer esa traducción de lo que yo he escrito en Microsoft Word a algo que la impresora pueda entender? El controlador. Es decir, el controlador, ese pequeño programita que ya entra a formar parte del sistema operativo en el momento en que lo instalo, pues ese controlador coge esa información del texto y la transforma en una información que la impresora ya puede entender. Entonces, en el momento en que esa información ya modificada para que la impresora la pueda entender llega a la propia impresora, pues ya la impresora sabe lo que tiene que hacer y hace que esa información pues salga en el papel. Bueno, pues esto es lo que quería contaros acerca de el sistema operativo y de los controladores. Como siempre, si tenéis dudas, me preguntáis, pero por favor, que las preguntas sean concretas. Sabéis que una pregunta del tipo no entiendo nada, pues es difícil de contestar. ¿De acuerdo? Preguntas concretas, no entiendo tal cosa o tal otra. Y a la mayor brevedad os responderé.